La limusina que mi hijo Sebastián envió para recogerme esperaba frente a mi modesto apartamento en el barrio de Vallecas. El chofer, con su uniforme impecable, miraba con evidente incomodidad las paredes descascaradas del edificio mientras yo bajaba las escaleras cargando una maleta vieja y gastada que había comprado en un mercadillo especialmente para esta ocasión. «Señora Mendoza», saludó él, tomando mi maleta con cierta sorpresa al notar lo ligera que era. «Bienvenida. El señor Sebastián me pidió que la llevara directamente a la finca de la familia Valverde». Asentí tímidamente, encorvando un poco los hombros y ajustándome el pañuelo barato que cubría mi cabello. Durante los próximos 3 días, yo no sería Carmen Mendoza, CEO de Industrias Mediterráneas y una de las mujeres más ricas de España. Sería simplemente Carmen, una viuda humilde que trabajó toda su vida como costurera para darle a su único hijo la oportunidad de estudiar. Nunca olvidaré el momento en que decidí hacer esto. Fue hace exactamente 2 meses, cuando Sebastián me llamó, su voz llena de emoción, para contarme que había conocido al amor de su vida. Isabela Valverde, dijo él, era perfecta. Hermosa, inteligente, de buena familia. Pero había algo en su tono, una vacilación que yo conocía demasiado bien después de 34 años siendo su madre. Mamá, había dicho finalmente, su familia es, bueno, son muy tradicionales, muy preocupados por el estatus y el linaje. He estado pensando que tal vez sería mejor si no mencionamos exactamente cuánto tienes. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. No era ira, sino curiosidad. ¿Qué tipo de familia juzgaría a alguien por su cuenta bancaria antes de conocer su corazón? Y más importante aún, ¿era esta Isabela realmente quien Sebastián creía que era, o estaba enamorado de una ilusión cuidadosamente construida? Está bien, hijo, le respondí tranquilamente. Seré quien tú necesites que sea. Y así comenzó la farsa más elaborada de mi vida. Pero antes de continuar con esta historia, me encantaría que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Me fascina saber hasta dónde llegan estas historias y cómo resuenan en diferentes culturas. Tu apoyo significa todo para nosotros. Mi nombre es Carmen, tengo 58 años y construí un imperio desde cero después de que mi marido falleciera cuando Sebastián tenía apenas 3 años. Lo que la familia Valverde no sabía, lo que nadie excepto mi círculo más cercano sabía, era que la pequeña empresa de costura que mencioné casualmente en mis escasas conversaciones telefónicas con Isabela era en realidad una corporación que empleaba más de 3,000 personas en 5 países. Sebastián conoció a Isabela en un seminario de arquitectura sostenible en Barcelona. Él acababa de terminar su maestría en diseño urbano, y ella trabajaba, supuestamente, como consultora ambiental para proyectos de desarrollo. Se enamoraron rápidamente, demasiado rápidamente para mi gusto, y en solo 6 meses Sebastián estaba hablando de matrimonio. Las primeras señales de alarma llegaron cuando Isabela comenzó a hacer preguntas sobre mi situación financiera. Preguntas disfrazadas de interés casual, pero que yo, con décadas de experiencia en negociaciones corporativas, reconocí inmediatamente como interrogatorios calculados. Tu madre vive sola, ¿verdad? No es difícil para ella económicamente. Sebastián mencionó que tu papá falleció joven. Debió ser muy duro para ella criarte sin apoyo. Es admirable que hayas logrado estudiar con los recursos limitados que tenían. Cada pregunta era una prueba, buscando confirmar la narrativa de pobreza que Sebastián, en su inocente deseo de protegerme del juicio de la alta sociedad, había dejado que asumieran. Decidí darles exactamente lo que esperaban. Durante las siguientes semanas, trabajé con mi asistente personal, Patricia, para crear un personaje completo. Compramos ropa en tiendas de segunda mano, estudiamos los gestos y el lenguaje de mujeres de clase trabajadora, e incluso alquilé temporalmente un apartamento modesto en Vallecas para usar como mi hogar cuando Isabela propusiera visitarlo. ¿Estás segura de esto, Carmen?, preguntó Patricia mientras empacábamos la maleta con ropa deliberadamente desgastada. Esto parece, no sé, como una prueba muy elaborada para una chica que podría ser simplemente un poco superficial. Si es simplemente superficial, respondí doblando cuidadosamente un suéter con una pequeña reparación visible en el codo. Lo descubriremos rápidamente y Sebastián aprenderá una lección valiosa. Pero si es algo más, si hay una agenda oculta,
Necesito saberlo antes de que mi hijo cometa un error que podría destrozarlo. Patricia suspiró, pero asintió. Ella había estado conmigo desde los primeros días difíciles, cuando realmente éramos pobres, cuando yo cosía hasta que mis dedos sangraban para pagar el colegio de Sebastián. Entendía mejor que nadie por qué esto importaba tanto. Ahora, mientras la limusina atravesaba las calles de Madrid hacia las afueras de la ciudad, practiqué mi papel mentalmente. Carmen, la costurera viuda. Carmen, que tomaba 3 autobuses para llegar al trabajo. Carmen, que nunca había estado en un restaurante de 5 estrellas, aunque la verdad era que yo había cenado con jefes de Estado en los mejores establecimientos del mundo. La finca de los Valverde apareció después de 1 hora de viaje, escondida detrás de altos muros de piedra y rejas de hierro forjado. Cuando las puertas se abrieron, contuve una expresión de asombro que no tenía que fingir. La propiedad era genuinamente impresionante, hectáreas de jardines perfectamente mantenidos, una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, fuentes de mármol y esculturas dispersas estratégicamente por los terrenos. Viejo dinero, murmuré para mí misma, reconociendo los signos. Esta no era la ostentación nueva de los recién ricos. Era la elegancia discreta de generaciones de riqueza acumulada. El chofer detuvo el coche frente a la entrada principal, donde un pequeño grupo esperaba. Reconocí a Sebastián inmediatamente, su sonrisa nerviosa visible incluso a distancia. Junto a él estaba Isabela, más hermosa en persona que en las fotos que él había compartido. Alta, cabello oscuro recogido en un moño perfecto, vestida con una elegancia casual que gritaba dinero, pantalones de lino de diseñador y una blusa de seda blanca. Pero fueron las otras 3 personas las que capturaron mi atención. Una mujer mayor, probablemente la madre de Isabela, vestida con un traje Chanel, vintage y perlas que parecían auténticas antigüedades familiares. Un hombre de mediana edad, el padre presumiblemente, con esa postura erguida particular de la aristocracia española. Y una mujer joven, quizás la hermana de Isabela, observándome con una expresión que no pude descifrar completamente. El chofer abrió mi puerta y me ayudó a salir. Deliberadamente tropecé un poco, agarrándome de su brazo con más fuerza de la necesaria. Gracias, joven, dije en voz alta, con el acento trabajador que había estado practicando. ¡Qué coche tan elegante! Nunca había estado en uno así. Vi el más mínimo intercambio de miradas entre la madre de Isabela y su hija. Satisfacción. Confirmación de sus sospechas. ¡Mamá! Sebastián corrió hacia mí, envolviéndome en un abrazo que me partió el corazón un poco. Mi hijo, tan noble, tan bueno, tratando de protegerme sin saber que yo estaba haciendo exactamente lo mismo con él. ¿Cómo estuvo el viaje? Maravilloso, hijo, respondí, besando su mejilla. Aunque me mareé un poco. No estoy acostumbrada a carros tan grandes y con tantas curvas. Isabela se acercó, su sonrisa perfectamente calibrada entre amistosa y condescendiente. Señora Mendoza, es un placer finalmente conocerla en persona. Sebastián habla tanto de usted. Llámame Carmen, por favor, dije, extendiendo mi mano. Noté cómo sus ojos evaluaron rápidamente mi vestido simple, mis zapatos gastados, el pañuelo barato en mi cabello. Tú debes ser Isabela. Eres aún más bonita de lo que mi hijo describió. Es muy amable, respondió ella, su mano tocando la mía brevemente antes de retirarse, como si el contacto prolongado pudiera ser incómodo. Venga, permítame presentarle a mi familia. La madre de Isabela, doña Victoria Valverde de Santillana, extendió su mano con la palma hacia abajo, como si esperara que la besara en lugar de estrecharla. La tomé torpemente, sin estar segura del protocolo esperado, y vi un brillo de diversión en sus ojos. Señora Mendoza, dijo ella, su voz cultivada y fría. Bienvenida a nuestra humilde casa. Humilde. La palabra era tan irónica viniendo de alguien parada frente a una mansión de 20 habitaciones que casi me reí. Pero mantuve mi expresión de asombro ingenuo. Es hermoso, susurré, mirando alrededor con los ojos bien abiertos. Nunca había visto una casa tan grande. ¿Cuántas personas viven aquí? Solo la familia, respondió el padre, don Fernando Valverde, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¿Y el personal? Por supuesto. 20 empleados que mantienen los terrenos y la casa. ¿20 personas solo para limpiar?
exclamé, dejando que mi asombro sonara genuino. Debe ser muy difícil mantener todo esto. Es un desafío, concordó doña Victoria con falsa modestia. Pero es nuestro deber preservar el patrimonio familiar para las futuras generaciones. Esta propiedad ha estado en la familia Valverde durante 300 años. La hermana de Isabela, a quien presentaron como Cristina, se adelantó. Era más joven que Isabela, probablemente unos 23 años, y había algo en sus ojos que me recordó a mí misma a esa edad. Hambre, ambición, un filo afilado escondido detrás de una sonrisa dulce. Debe estar cansada del viaje, señora Mendoza, dijo ella, tomando mi brazo con una familiaridad que parecía practicada. Permítame mostrarle su habitación. Estoy segura de que querrá refrescarse antes de la cena. Mientras Cristina me guiaba hacia el interior de la mansión, Sebastián e Isabela se quedaron atrás hablando en voz baja con los padres de ella. Pude captar fragmentos de su conversación. Exactamente como pensábamos. Se ve dulce, al menos. Sebastián tendrá que firmar el acuerdo prenupcial que discutimos. Mi instinto se agudizó inmediatamente. Acuerdo prenupcial. Interesante. Normalmente, esos acuerdos eran para proteger a la parte más rica en el matrimonio. ¿Por qué estarían tan insistentes si creían que Sebastián no tenía nada que aportar? Su habitación está en el ala de invitados, explicó Cristina mientras subíamos una escalera de mármol adornada con retratos de antepasados Valverde mirando con severidad desde las paredes. Espero que sea cómoda para usted. Es una de nuestras habitaciones más acogedoras. La palabra acogedora era claramente un eufemismo. Cuando Cristina abrió la puerta, me encontré con una habitación que, aunque limpia y funcional, era visiblemente la menos impresionante de la casa. Los muebles eran antiguos, pero no antigüedades valiosas, las cortinas estaban descoloridas por el sol, y había un ligero olor a humedad que sugería que esta habitación raramente recibía invitados. «Es perfecta», dije con entusiasmo genuino, dejando mi maleta en la cama. «Muchas gracias, Cristina. Es mucho más bonita que mi apartamento en casa». Cristina sonrió, pero había algo calculador en su expresión. «Señora Mendoza», dijo ella, cerrando la puerta detrás de nosotras y bajando la voz. «¿Puedo llamarla Carmen?» «Por supuesto». «Carmen, quiero ser honesta con usted». Se sentó en el borde de la cama, adoptando una postura de confidencia femenina. Mi familia puede parecer un poco intimidante al principio. Son muy protectores con Isabela, especialmente después de su último compromiso. ¿Último compromiso?, pregunté, sentándome en la silla junto a la ventana. Esto era información que Sebastián nunca había mencionado. Oh, él no le contó. Cristina pareció genuinamente sorprendida, o era una actriz excelente. Isabela estuvo comprometida hace 2 años con un empresario. Resultó que solo estaba interesado en la fortuna familiar. Fue muy doloroso para todos nosotros cuando lo descubrimos. «Qué terrible», murmuré, procesando esta información. «Pobre Isabela». «Exactamente», concordó Cristina, sus ojos observándome cuidadosamente. «Por eso mis padres son tan cautelosos ahora. Quieren asegurarse de que Sebastián realmente ama a mi hermana por quien es, no por lo que tiene». La ironía de la situación casi me hizo reír en voz alta. Aquí estaba yo, fingiendo ser pobre para probar las verdaderas intenciones de Isabela, mientras que supuestamente ellos habían sido quemados por un cazafortunas previamente. «Entiendo perfectamente», dije suavemente. «Sebastián es un buen chico. Yo lo crié para valorar a las personas por su carácter, no por su dinero. Nunca tuvimos mucho, ¿sabe? Pero siempre tuvimos amor». «Eso es hermoso», respondió Cristina, pero había algo en su tono que sonaba falso. «Y hablando de eso, espero que no le moleste, pero mis padres querían saber, ¿necesitará alguna ayuda financiera durante su estancia? Sé que el viaje desde Madrid puede ser costoso». Ahí estaba, la primera prueba. «¿O no, querida?», respondí rápidamente, tocando mi bolso como si protegiera tesoros escasos. «Ahorré durante meses para este viaje. Es tan importante para mí estar aquí para mi hijo. Y de todas formas», agregué con una risa tímida, «ustedes ya están siendo tan generosos al hospedarme en su hermosa casa». Cristina asintió,
satisfecha con la respuesta. Maravilloso. Bueno, la dejo para que descanse. La cena es a las 8 en punto. Vestimos formalmente para las cenas. Hizo una pausa en la puerta, mirando mi maleta. Si necesita algo prestado para la cena, solo dígame. Tengo vestidos que podría prestarle para esta noche. La oferta colgaba en el aire como un insulto disfrazado de generosidad. Miré a Cristina, su sonrisa perfecta, sus ojos evaluándome con la precisión de un tasador evaluando mercancía de segunda mano. Eres muy amable, respondí, forzando gratitud en mi voz, pero traje mi mejor vestido especialmente para esta ocasión. Mi vecina me ayudó a elegirlo. Ella tiene muy buen gusto. Cristina asintió, aunque pude ver la duda en su expresión. Maravilloso. Entonces nos vemos a las 8 en el comedor principal. Sebastián puede mostrarle el camino. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, me permití un momento de silencio. Me senté en la cama, sintiendo los resortes viejos protestar bajo mi peso, y saqué mi teléfono. Un mensaje de Patricia esperaba. ¿Todo bien? ¿Necesitas extracción de emergencia? Sonreí a pesar de todo. Patricia siempre dramatizaba. Respondí rápidamente, todo según el plan. Estas personas son exactamente lo que temía. Abrí mi maleta y saqué el vestido que había elegido con tanto cuidado. Era de color azul marino, simple, bien hecho pero claramente no de diseñador. Lo había comprado en una tienda departamental de gama media y luego lo había mandado a lavar varias veces para que perdiera ese brillo de ropa nueva. Patricia había insistido en que llevara al menos uno de mis Valentino o Dior, por si acaso, pero yo me negué rotundamente. Si voy a hacer esto, le había dicho, lo hago completamente. Nada de medias tintas. Mientras me preparaba para la cena, reflexioné sobre la información que Cristina había compartido. El compromiso anterior de Isabela con un supuesto cazafortunas. ¿Era verdad o era parte de una narrativa cuidadosamente construida para justificar su propio comportamiento? En mi experiencia, las personas que habían sido genuinamente heridas por cazafortunas tendían a ser cautelosas pero no despectivas. Los Valverde, sin embargo, emanaban una superioridad que iba más allá de la mera precaución. A las 8:05, Sebastián tocó suavemente a mi puerta. «Mamá, ¿estás lista?» Abrí la puerta y vi la preocupación en su rostro. Mi hijo, tan transparente, tan incapaz de ocultar sus emociones. Era tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. «Estás hermosa», dijo él, pero sus ojos me rogaban otra cosa. «Por favor, encaja. Por favor, que te acepten». «Gracias, cariño», respondí, ajustando su corbata con manos maternales. «Tú también te ves muy guapo. Ahora dime, ¿hay algo que debas saber antes de bajar?» Sebastián dudó, mordiéndose el labio inferior como hacía desde niño cuando algo lo preocupaba. «Son buenas personas, mamá. Solo que tienen sus maneras particulares de hacer las cosas. No te ofendas si hacen preguntas que parezcan personales. Es solo su forma de conocerte mejor». «Entiendo», dije suavemente, aunque por dentro mi instinto corporativo ya estaba catalogando esas palabras como señales de alarma. «No te preocupes. Puedo manejar algunas preguntas». El comedor principal era exactamente lo que esperaba, opulento hasta el punto de la ostentación. Un candelabro de cristal baccarat dominaba el techo, proyectando luz fracturada sobre una mesa de caoba que fácilmente podía sentar a 20 personas. Esta noche, sin embargo, solo estábamos los 7, los padres de Isabela en las cabeceras, Isabela y Sebastián a un lado, Cristina y yo al otro, y un asiento vacío junto a Cristina. «Estamos esperando a mi hermano mayor, Rodrigo», explicó doña Victoria al notar mi mirada hacia la silla vacía. «Siempre llega tarde. Es un defecto de los hombres exitosos, ¿no cree?» «No sabría decirle», respondí humildemente. «No conozco muchos hombres exitosos». Vi el intercambio de miradas satisfechas entre la madre y el padre. Cada palabra que salía de mi boca confirmaba sus suposiciones, y yo estaba feliz de alimentar su arrogancia. Un mayordomo apareció con vino, llenando las copas con un Chateau Margaux que reconocí inmediatamente. Tenía varias cajas de esa misma cosecha en mi bodega privada en casa. Era uno de mis favoritos para celebraciones especiales. «¿Le gusta el vino?»,
Señora Mendoza, preguntó don Fernando, observándome mientras el líquido rojo llenaba mi copa. No suelo beber mucho, admití, lo cual era parcialmente cierto. Pero en ocasiones especiales, un poco está bien. Este es un vino particularmente fino, continuó él con el tono de alguien explicando algo complejo a un niño. Chateau Margaux 2015. Cuesta alrededor de 800 euros la botella. Por supuesto, para nosotros es un vino de mesa regular, pero aprecio que pueda ser algo especial para algunas personas. 800 euros. Él estaba inflando el precio considerablemente para impresionarme o posiblemente para intimidarme. La verdad es que esa cosecha en particular se vendía por alrededor de 400 euros, y yo lo sabía porque había comprado varias cajas el año pasado. 800 euros, repetí con asombro genuino. Eso es más de lo que yo ganaba en un mes cuando Sebastián era pequeño. Sebastián se encogió visiblemente en su silla, pero Isabela puso una mano reconfortante sobre la suya. El gesto habría parecido amoroso si no hubiera notado el ligero destello de triunfo en sus ojos. Debe haber sido muy difícil, dijo Isabela con simpatía calculada. Criar a un niño sola, sin recursos. Sebastián me contó que a veces pasaban hambre. Me quedé helada. Eso no era cierto. Incluso en nuestros días más pobres, cuando yo realmente era una costurera luchando, siempre nos las arreglamos para comer. Miré a Sebastián, confusión en mi rostro, pero él evitó mi mirada. ¿Qué historias había estado contando mi hijo? Bueno, dije cuidadosamente, hubo momentos difíciles, sí, pero siempre nos las arreglamos. Sebastián nunca pasó hambre, puedo asegurarles eso. ¡Qué admirable!, murmuró doña Victoria, pero su tono sugería que encontraba la situación cualquier cosa menos admirable. Debe estar muy orgullosa de que su hijo haya escapado de esa vida de pobreza. Escapado. Como si yo fuera una prisión de la que él necesitaba liberarse. Respiré profundamente, recordándome a mí misma que esto era exactamente lo que había venido a descubrir. Las verdaderas actitudes de esta familia, las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas corteses. En ese momento, las puertas del comedor se abrieron dramáticamente y un hombre entró con la confianza de alguien que nunca había sido cuestionado en su vida. Rodrigo Valverde era alto, atractivo de una manera clásica y pulida, vestido con un traje que reconocí como Brioni hecho a medida. «Disculpen mi tardanza», dijo él, besando la mejilla de su madre antes de tomar su asiento. «Reunión de última hora con los inversionistas de Dubái. Ya saben cómo es». Sus ojos se posaron en mí, evaluándome con la misma intensidad calculadora que había visto en Cristina, pero con un filo adicional que me puso inmediatamente en guardia. «Tú debes ser la famosa mamá de Sebastián», dijo él, extendiendo su mano a través de la mesa. «Rodrigo Valverde. Un placer». «Carmen Mendoza», respondí, estrechando su mano firmemente. Sus ojos se agrandaron ligeramente ante la fuerza de mi apretón, un desliz que corregí inmediatamente aflojando mi agarre y retirando mi mano tímidamente. «Sebastián nos ha contado mucho sobre usted», continuó Rodrigo, desenvolviéndose su servilleta con un gesto fluido. «Toda una historia de superación, según entiendo». «Hice lo que cualquier madre haría», respondí simplemente. La cena comenzó con una sopa de calabaza y trufa blanca, servida en platos de porcelana Limoges que probablemente valían más que el alquiler mensual que supuestamente pagaba. Cada bocado estaba diseñado para recordarme dónde estaba, en un mundo donde yo supuestamente no pertenecía. Las preguntas comenzaron casuales, pero se volvieron progresivamente más invasivas. «¿Dónde vive exactamente en Madrid, Carmen?», preguntó doña Victoria. «En Vallecas», respondí. «Un vecindario trabajador. Nada elegante, pero la gente es amable y el alquiler es asequible». «¿Alquiler?», repitió ella, como si la palabra fuera vagamente ofensiva. «¿No tiene propiedad?». «Nunca pude ahorrar suficiente para un enganche», mentí suavemente. «Todo lo extra iba para la educación de Sebastián». Vi a Sebastián hundirse más en su silla. Mi pobre hijo, atrapado entre dos mundos, sin saber que ambos eran ilusiones cuidadosamente construidas. «Eso es muy sacrificado», comentó Isabela, pero había algo en su tono que sonaba menos admiración y más a... ¿pena? ¿Desprecio? «El sacrificio es parte de ser madre»,
respondí, encontrando sus ojos directamente. Haría cualquier cosa por mi hijo. Cualquier cosa. Hubo un momento de tensión, un reconocimiento silencioso entre nosotras. Ella sabía que había algo más debajo de mi superficie humilde, y yo sabía que ella estaba jugando un juego tanto como yo. Pero ninguna de las dos podía romper el personaje. Todavía no. El plato principal llegó, cordero lechal con guarniciones elaboradas que el chef probablemente había pasado horas perfeccionando. Mientras comíamos, Rodrigo dirigió la conversación hacia negocios, hablando sobre inversiones, propiedades, mercados emergentes. Era un espectáculo diseñado para impresionar e intimidar, y funcionaba perfectamente para alguien que realmente fuera quien yo fingía ser. Sebastián, dijo don Fernando de repente, su voz cortando la conversación. Isabela nos mencionó que estás considerando mudarte aquí después de la boda. Mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Esta era información nueva. ¿Aquí? Repetí, mirando a mi hijo. ¿A esta casa? Solo temporalmente, dijo Sebastián rápidamente, sus mejillas enrojeciendo. Mientras construimos nuestro propio lugar. El mercado inmobiliario en Madrid está ridículamente caro, completó Rodrigo con una sonrisa. Por eso le ofrecimos quedarse aquí. Tenemos espacio de sobra, y francamente, tendría sentido que él esté cerca del negocio familiar. ¿El negocio familiar? Pregunté, confusión genuina coloreando mi voz ahora. Isabela no te contó, dijo doña Victoria, sus labios curvándose en algo que no era exactamente una sonrisa. Estamos integrando a Sebastián a nuestras empresas. Su experiencia en diseño urbano será invaluable para nuestros desarrollos inmobiliarios. Por supuesto, añadió, como si fuera una idea tardía, esto viene con un salario generoso y beneficios. Sebastián finalmente podrá darte el tipo de vida que mereces, Carmen. El tipo de vida que merezco. Las palabras sonaban como caridad, como si fuera una carga de la que Sebastián necesitaba liberarse. Pero lo que me molestó más fue la realización de lo que realmente estaba sucediendo aquí. Los Valverde no solo estaban aceptando a Sebastián en su familia. Lo estaban absorbiendo, atándolo con obligación financiera, gratitud, dependencia. Estaban comprando a mi hijo, y él era demasiado enamorado, demasiado cegado por Isabela, para verlo. Eso es muy generoso, dije finalmente, mi voz más fría de lo que pretendía. Isabela debió notar el cambio en mi tono porque se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los míos. Señora Mendoza, Carmen, quiero que sepa que realmente amo a su hijo. Sé que nuestras circunstancias son diferentes, pero eso no importa para mí. Lo que importa es que seamos felices juntos. ¡Qué actuación! ¡Qué mentira perfectamente empaquetada! Si ella realmente amaba a Sebastián, ¿por qué cada interacción se sentía como una transacción comercial? ¿Por qué cada palabra de su familia goteaba con descendencia? Pero me mantuve en mi papel. Carmen, la madre humilde, la costurera agradecida de que su hijo hubiera encontrado una vida mejor. Me alegra oír eso, respondí suavemente. El postre llegó, una creación elaborada de chocolate y frambuesa que probablemente había sido preparada por un chef pastelero con estrellas Michelin. Mientras comíamos, noté que Cristina me observaba con una expresión peculiar. Carmen, dijo ella de repente, ¿puedo preguntarle algo personal? Aquí vamos, pensé. Por supuesto. ¿No es solitario? Vivir sola, sin familia cerca. Sebastián nos contó que no tiene otros parientes. Es verdad, confirmé. Mi familia era pequeña. Perdí a mis padres hace muchos años y no tuve hermanos. Pero Sebastián es toda la familia que necesito. Pero ahora que él se casa, presionó Cristina, usted quedará completamente sola. ¿No le preocupa eso? La pregunta estaba diseñada para resaltar mi vulnerabilidad, para recordarme que sin Sebastián yo no era nada. Que necesitaba esta conexión con los Valverde tanto como ellos. ¿Qué? ¿Necesitaban a Sebastián? Ahí estaba el misterio que aún no podía resolver. ¿Por qué querían casarlo con Isabela si realmente creían que él no traía nada a la mesa? Tendré a mi nueva familia, respondí mirando significativamente a Isabela. Si ustedes me aceptan, claro. Por supuesto que la aceptamos, dijo doña Victoria, pero sus ojos contaban una historia diferente.
La familia es importante. Aunque, agregó casualmente, demasiado casualmente, entendemos si las finanzas son un desafío para usted. No queremos que se sienta presionada para contribuir a los gastos de la boda o... Ahí estaba. El golpe final de la noche. Ya arreglamos todo para una ceremonia hermosa, continuó ella. No necesita preocuparse por esas cosas. Me estaban dejando saber mi lugar. La madre pobre que debería estar agradecida de ser incluida, no una participante igual en la celebración de la boda de su propio hijo. La rabia hirvió dentro de mí, pero la mantuve bajo control. Esto era información. Cada insulto, cada condescendencia, cada mirada despectiva era evidencia de quiénes eran realmente estas personas. Y yo necesitaba más antes de revelar mi mano. Son muy amables, dije simplemente, tomando un sorbo de mi vino de 800 euros que en realidad costaba la mitad de eso. La cena terminó finalmente, y me retiré a mi habitación húmeda en el ala de invitados, agotada por el esfuerzo de mantener mi personaje. Pero antes de dormir, había una cosa más que necesitaba hacer. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Patricia. Necesito un informe completo sobre la familia Valverde. Finanzas, negocios, cualquier escándalo. Y quiero saber exactamente por qué necesitan que Sebastián se case con Isabela. Hay algo que no me están diciendo. Su respuesta llegó en segundos, ya en proceso. Te sorprenderás. Me quedé despierta por horas, mirando el techo, preguntándome qué secretos se escondían en esta mansión de 300 años. Y más importante, preguntándome cómo protegería a mi hijo cuando finalmente la verdad saliera a la luz. Desperté a las 6 de la mañana con el sonido de voces elevadas filtrándose a través de las paredes. Vieja construcción, pensé irónicamente, hermosa por fuera pero con el aislamiento acústico de una casa de cartón. Me acerqué silenciosamente a la puerta de mi habitación y la entreabrí apenas lo suficiente para escuchar. No me importa lo que pienses, Isabela. Ella es exactamente lo que esperábamos. Humilde, agradecida, sin recursos. Era la voz de Rodrigo, su tono arrogante inconfundible. Eso no significa que debamos tratarla mal, respondió Isabela, aunque había algo en su voz que sonaba más a protesta performática que a genuina defensa. Sebastián notó que mamá fue particularmente dura anoche. Sebastián es blando, intervino la voz de doña Victoria. Por eso es perfecto para lo que necesitamos. Un hombre desesperado por demostrar que puede proveer para su madre pobre hará cualquier cosa que le pidamos en el negocio. Mi sangre se heló. Cualquier cosa que le pidamos. Incluso cuando descubra la verdad sobre el proyecto Montenegro, preguntó Rodrigo. Ese desarrollo tiene tantos problemas legales que... No los descubrirás si hacemos bien nuestro trabajo, interrumpió don Fernando, su voz entrando en la conversación. Su firma en los documentos es lo único que necesitamos. Como arquitecto principal del proyecto, él asume la responsabilidad legal. Si algo sale mal. Sebastián carga con la culpa, no nosotros, completó Rodrigo con una risa que me revolvió el estómago. Cerré la puerta suavemente, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que pudieran escucharlo. Proyecto Montenegro. Problemas legales. Estaban planeando usar a mi hijo como chivo expiatorio para un desarrollo inmobiliario corrupto. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia, informe urgente. Llámame cuando puedas hablar en privado. Me vestí rápidamente con mi ropa humilde y bajé las escaleras, fingiendo estar buscando la cocina para hacer café. La casa estaba silenciosa ahora. Las voces que había escuchado aparentemente habían terminado su conversación matutina. Encontré los jardines traseros y me dirigí hacia un área alejada, rodeada de árboles centenarios que ofrecían privacidad. Marqué el número de Patricia. Dime que tengo razón en sentir que algo está terriblemente mal, dije sin preámbulo. Más de lo que imaginas, respondió Patricia, su voz tensa. Carmen, los Valverde están en problemas financieros serios. La crisis económica de 2020 los golpeó fuerte, y don Fernando hizo algunas inversiones especulativas desastrosas en 2021. Están apalancados hasta el cuello. Entonces, ¿por qué toda esta farsa de riqueza antigua? Porque técnicamente todavía tienen activos, explicó Patricia. La mansión, las propiedades, las empresas.
Pero todo está hipotecado o comprometido como garantía. ¿Necesitan un proyecto grande que genere liquidez inmediata o perderán todo? Proyecto Montenegro, murmuré. ¿Cómo sabes? Bueno, por supuesto que ya lo descubriste. Patricia suspiró. Sí, Montenegro. Es un desarrollo de lujo propuesto para la costa, cerca de Valencia. Condominios de millones de euros, marina privada, club de golf. El problema es que el terreno tiene disputas de titularidad sin resolver, violaciones ambientales documentadas, según mis fuentes, posibles conexiones con lavado de dinero de un grupo empresarial ruso bajo sanción. Mi mente trabajaba rápidamente, conectando piezas. Y necesitan que alguien firme como arquitecto principal del proyecto. Alguien sin experiencia legal suficiente para entender en qué se está metiendo. Alguien que esté tan enamorado y agradecido que firmaría cualquier cosa, completó Patricia. Carmen, si ese proyecto colapsa, y lo hará, quien quede legalmente responsable enfrentará cargos criminales. Fraude, violaciones ambientales, posiblemente incluso asociación con redes criminales internacionales. Mi hijo podría ir a prisión, susurré, la realidad golpeándome como un puñetazo. O peor, estos grupos rusos no juegan. Si sienten que alguien puede exponerlos. No necesitaba que Patricia terminara esa oración. Había suficientes historias de negocios en las noticias sobre accidentes convenientes. ¿Y qué hay de Isabela? Pregunté. ¿Es ella parte de esto conscientemente? Patricia hizo una pausa. Eso es donde se pone interesante. Encontré información sobre su compromiso anterior, el que supuestamente terminó porque él era un cazafortunas. No fue así. No exactamente. El prometido anterior era Tomás Guerrero, un abogado especializado en derecho ambiental. Trabajaba para una ONG que investigaba desarrollos ilegales en zonas protegidas. Rompió el compromiso cuando descubrió que los Valverde estaban planeando construir en humedales protegidos. Él no era el cazafortunas, comprendí lentamente. Era alguien con ética que se negó a ser cómplice. Exacto. Los Valverde lo difamaron públicamente, arruinaron su carrera. Tuve que buscar en registros muy profundos para encontrar su versión de la historia. Ahora trabaja en una firma pequeña en el norte, básicamente escondido. Miré hacia la mansión, sus paredes antiguas ocultando secretos modernos y sórdidos. Entonces Isabela sabía. Tiene que saber lo que su familia planea hacer. O es tan víctima como Sebastián, sugirió Patricia, aunque no sonaba convencida. Algunas personas son increíblemente buenas negando la realidad de lo que sus familias hacen. Necesito pruebas, decidí. Documentos, contratos, algo concreto que pueda mostrarle a Sebastián. Ya estoy en eso. Pero Carmen, ten cuidado. Si los Valverdes sospechan que no eres quien finges ser. Lo sé, interrumpí. Pero no voy a dejar que destruyan a mi hijo. Cuando regresé a la casa, encontré a Sebastián en el comedor del desayuno, solo, mirando su café con expresión preocupada. Buenos días, cariño, dije, besando su cabeza como hacía cuando era niño. Mamá, respondió él, intentando sonreír pero fallando miserablemente. ¿Dormiste bien? Como un bebé, mentí, sentándome a su lado. Esta casa es tan silenciosa y pacífica. Sebastián soltó una risa amarga. Pacífica. Sí, supongo que podría llamarse así. Lo observé cuidadosamente. Mi hijo, que nunca pudo ocultar sus emociones, lucía torturado. ¿Qué pasa, Sebastián? Y no me digas que nada. Te conozco desde que estabas en mi vientre. Él miró alrededor, asegurándose de que estábamos solos. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Mi corazón se aceleró. Siempre he sido honesta contigo. ¿De verdad pasamos hambre cuando yo era niño? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué? No, claro que no. ¿Por qué preguntarías eso? Porque Isabela sigue mencionándolo. Y su familia, la forma en que te tratan, como si fueras, no sé, como si deberías estar agradecida de que me acepten. Sus manos temblaban alrededor de su taza de café. ¿Exageré nuestras dificultades cuando hablé con ellos?
Hice que pareciera peor de lo que fue. ¿Por qué lo harías? Pregunté suavemente, aunque ya sabía la respuesta. Porque Isabela seguía preguntando sobre tu situación financiera, sobre si necesitarías ayuda, sobre si yo tenía deudas de la universidad. Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Sentí que si admitía que tú habías podido pagarla toda, que vivíamos cómodamente, ella y su familia pensarían, no sé, que yo era un cazafortunas como el último prometido. Ahí estaba. Mi hijo, en su inocencia y amor, había cavado su propia trampa. Sebastián, dije cuidadosamente, eligiendo mis palabras, ¿alguna vez te preguntaste por qué importaría tanto si tuviéramos dinero o no? Si Isabela realmente te ama, no deberías ser irrelevante. Ella dice que sus padres son protectores después de lo que pasó con Tomás, que solo quieren asegurarse de que mis intenciones sean puras. ¿Y las intenciones de ella? Pregunté. ¿Alguna vez cuestionaste esas? Sebastián me miró con una mezcla de confusión y defensa. ¿Qué quieres decir? Antes de que pudiera responder, Isabela entró en el comedor, fresca y perfectamente arreglada en un conjunto de yoga de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual que supuestamente ganaba. «Buenos días», dijo alegremente, besando a Sebastián en los labios. «Carmen, qué madrugadora eres. ¿Encontraste todo bien?» «Sí, gracias», respondí, notando cómo la interrupción había sido perfectamente cronometrada. ¿Había estado escuchando nuestra conversación? Maravilloso. Pensé que hoy podríamos ir al pueblo juntas, sugirió Isabela, sirviéndose un café. Hay una adorable tienda de vestidos donde podríamos encontrar algo para que uses en la cena de ensayo de la boda. Mi regalo, agregó rápidamente, antes de que pudiera protestar. Era una prueba, por supuesto. Otro recordatorio de mi supuesta pobreza, otra oportunidad para demostrar gratitud y dependencia. Eso es muy generoso, dije humildemente. Pero no quiero que gastes tu dinero en mí. Insisto, respondió Isabela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Después de todo, pronto seremos familia. Y quiero que te sientas hermosa y cómoda en tu nuevo vestido. Tu nuevo vestido. Como si mis ropas actuales fueran harapos inaceptables. Bueno, si insistes, cedí, interpretando mi papel a la perfección. Pero mientras Isabela charlaba sobre la tienda y los estilos que pensaba que me favorecerían, mi mente ya estaba trabajando. Un viaje al pueblo significaba acceso a lugares públicos, cámaras, testigos. Significaba una oportunidad para observar a Isabela fuera del ambiente controlado de la mansión. Y más importante, significaba la oportunidad de hacer algunas llamadas estratégicas mientras ella estaba distraída probándose sus propias compras. «Me encantaría ir contigo», dije finalmente, sonriendo con la calidez falsa que había perfeccionado en 24 horas. «Será divertido tener tiempo de chicas, conocernos mejor». «Exactamente lo que estaba pensando», respondió Isabela. Pero ambas sabíamos que lo que realmente estaba pensando era completamente diferente. Mientras terminábamos el desayuno con conversación superficial sobre planes de boda y decoración, mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Encontré los contratos del proyecto Montenegro. Es peor de lo que pensábamos. Enviando archivos encriptados ahora. Miré a Sebastián, mi hijo brillante e inocente, tan enamorado que no podía ver la trampa cerrándose a su alrededor. Y luego miré a Isabela, evaluando si ella era depredadora o víctima, conspirador o peón. Dentro de pocas horas, tendría las respuestas que necesitaba. Y entonces, el verdadero juego comenzaría. El Mercedes de Isabela era blanco perla, impecable, con asientos de cuero que olían a nuevo y una consola con más botones que la cabina de un avión. Mientras ella conducía por las carreteras sinuosas hacia el pueblo, yo fingía maravillarme con cada detalle. «¿Este coche es tuyo?», pregunté con admiración exagerada. «Un regalo de papá por mi último cumpleaños», respondió ella casualmente, como si regalar Mercedes fuera algo tan común como regalar flores. Antes tenía un Audi, pero Rodrigo chocó con él en el garaje. Ya sabes cómo son los hermanos. Sí, pensé. Hermanos que destruyen Audi sin consecuencias porque saben que habrá otro coche esperando. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y edificios históricos que probablemente habían estado allí desde antes de que los Valverde construyeran su fortuna.
Isabela estacionó frente a una boutique llamada Elegance, con maniquíes en el escaparate usando vestidos que incluso desde afuera podía identificar como Carolina Herrera y Óscar de la Renta. «Aquí es», anunció ella, apagando el motor. «La dueña, Sofía, es amiga de la familia. Tiene un ojo increíble para los estilos que favorecen a cada tipo de cuerpo». Tipo de cuerpo. Otro recordatorio sutil de que estaba siendo evaluada, medida, encontrada deficiente. Entramos a la boutique, donde una mujer elegante de unos 45 años nos recibió con entusiasmo profesional. «Isabela, querida», exclamó, besando ambas mejillas de la joven. «Y tú debes ser la madre de Sebastián. Carmen, ¿verdad?» «Sí», respondí tímidamente, mirando alrededor de la tienda con los ojos bien abiertos. Los precios no estaban visibles, por supuesto. Cuando tienes que preguntar el precio, no puedes pagarlo. «Carmen necesita algo especial para la cena de ensayo», explicó Isabela. «Pensé que tal vez algo clásico, elegante pero no demasiado llamativo. Ya sabes, apropiado». Apropiado. Traducción: nada que te haga lucir como si pertenecieras realmente a nuestro círculo. Sofía me evaluó con ojos profesionales, caminando a mi alrededor como si fuera una escultura en un museo. Tienes buena estructura ósea, querida. Y tu postura es excelente para alguien de tu ocupación. Me había encorvado deliberadamente desde que llegué a la mansión, pero aparentemente incluso eso no podía ocultar completamente décadas de clases de etiqueta corporativa y entrenamientos de presencia ejecutiva. Solía trabajar cosiendo, expliqué rápidamente. Me enseñó a sentarme derecha para evitar el dolor de espalda. «Ah, qué práctico», murmuró Sofía, aunque su expresión sugería que no estaba completamente convencida. «Déjame buscar algunas opciones». Mientras Sofía desaparecía entre los percheros, Isabela se sentó en un sofá de terciopelo, cruzando sus piernas perfectamente depiladas y bronceadas. «Entonces, Carmen», comenzó ella con tono casual pero ojos calculadores, «Sebastián mencionó que nunca te volviste a casar después de que su padre falleció. Nunca encontraste a alguien más». «Estaba muy ocupada criándolo», respondí, sentándome en el borde de una silla cercana como si no estuviera acostumbrada a muebles finos. No había tiempo para romance. Él era mi prioridad. «¡Qué sacrificio!», dijo Isabela, pero había algo en su tono que me erizó la piel. «Aunque supongo que ahora que él se casa, te sentirás un poco... ¿perdida? Sin propósito, quiero decir». «Sin propósito». Como si mi vida completa se definiera únicamente por mi relación con mi hijo. «Tendré nietos algún día», respondí suavemente. «Eso será un nuevo propósito». Algo oscuro cruzó el rostro de Isabela por una fracción de segundo antes de que su sonrisa regresara. «Claro, aunque Sebastián y yo hemos hablado de esperar algunos años antes de tener hijos. Queremos viajar, establecernos en nuestra carrera primero». Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Patricia. Necesitaba leerlo, pero no con Isabela observando cada movimiento. «¿Puedo usar el baño?», pregunté, levantándome. «Por supuesto, está al fondo a la derecha», respondió Isabela, ya distraída mirando su propio teléfono. El baño de la boutique era sorprendentemente espacioso, con mármol rosa y accesorios dorados. Me encerré en un cubículo y abrí el mensaje de Patricia. Los archivos adjuntos eran extensos. Contratos, correos electrónicos, transferencias bancarias. Comencé a leer rápidamente, mi corazón acelerándose con cada párrafo. El proyecto Montenegro no era solo éticamente cuestionable. Era completamente fraudulento. Los Valverde habían falsificado evaluaciones ambientales, sobornado a oficiales locales y usado empresas fantasma para ocultar el origen de los fondos de inversión. Y el nombre que aparecía como arquitecto principal responsable en los contratos preliminares era Sebastián Mendoza. Pero había más. Un correo electrónico de Isabela a su padre, fechado hace 3 meses, apenas 2 semanas después de que supuestamente conoció a Sebastián. «Papá, confirme que Sebastián Mendoza cumple todos los requisitos. Joven, ambicioso, sin recursos familiares significativos, desesperado por impresionar. Su madre viuda es costurera sin educación formal, por lo que no representa ningún riesgo de investigar nuestros negocios.
Creo que puedo hacer que se enamore de mí en menos de un mes. Procederé según lo planeado. Las palabras nadaban frente a mis ojos. Desesperado por impresionar. Sin recursos familiares significativos. Puedo hacer que se enamore de mí. Todo había sido una actuación desde el principio. Isabela había cazado a mi hijo deliberadamente, como un depredador seleccionando a la presa más vulnerable del rebaño. Mi mano temblaba mientras desplazaba hacia abajo. Había más correos, más evidencia de la conspiración. Pero uno en particular capturó mi atención. Rodrigo, una vez que Sebastián firme los contratos posboda y el proyecto colapse, nos aseguraremos de que toda la evidencia señale hacia él. Tengo contacto con un periodista que publicará la investigación que preparamos. Sebastián Mendoza, el arquitecto corrupto que engañó a inversores millonarios. Nadie creerá a un don nadie defendiéndose contra la palabra de la familia Valverde. Sentí náuseas reales. No solo planeaban arruinar a mi hijo. Planeaban destruir su reputación tan completamente que nunca podría recuperarse. Un golpe en la puerta me sobresaltó. «¿Carmen? ¿Estás bien ahí dentro?» La voz de Isabela sonaba preocupada, pero ¿era genuina o actuada? «Sí, perdón», respondí, forzando estabilidad en mi voz. Solo me sentí un poco mareada. Debe ser el viaje en coche por esas curvas. «Ah, pobrecita. Tómate tu tiempo». Guardé rápidamente mi teléfono y me lavé las manos, mirándome en el espejo. Mis ojos reflejaban una rabia que necesitaba ocultar. Respiré profundamente, obligándome a volver a mi personaje. Carmen, la costurera humilde. Carmen, la madre ingenua que no sabía nada del mundo de los negocios. Pero por dentro, Carmen la CEO ya estaba formulando un plan. Cuando regresé al área principal, Sofía había desplegado una selección de vestidos. Todos eran hermosos a su manera, pero ninguno era algo que yo elegiría normalmente. Eran seguros, maternales, diseñados para hacerme lucir agradable pero invisible. «¿Qué te parece este?», preguntó Isabela, sosteniendo un vestido beige con encaje modesto. «Creo que te quedaría perfecto». «¿Veis? El color del fondo, de la invisibilidad». «Es hermoso», dije obedientemente. «Pruébatelo», insistió Isabela. «Quiero ver cómo te queda». En el probador, mientras me ponía el vestido beige que me convertía en un fantasma bien vestido, escuché voces afuera. Isabela y Sofía hablando en tonos bajos. «¿Estás segura de que es buena idea?», preguntaba Sofía. «Es perfecta», respondió Isabela. «Sebastián está tan culpable por su supuesta pobreza que hará cualquier cosa que yo sugiera. Y ella es tan simple que nunca sospechará nada». «Simple». La palabra me golpeó como una bofetada. «Y después de que todo termine», presionó Sofía, «¿qué pasará con el chico?» «Después de que firme los contratos y nos sirva su propósito, encontraré una razón para el divorcio», dijo Isabela con una ligereza escalofriante. «Tal vez una infidelidad conveniente. Rodrigo conoce a algunas chicas que estarían felices de posar para fotos comprometedoras por el precio correcto». Mi reflejo en el espejo del probador mostraba a una mujer vestida de beige, pero con ojos de acero. Había escuchado suficiente. Más que suficiente. Salí del probador con una sonrisa tímida. «¿Qué les parece?» «Perfecto», exclamó Isabela con entusiasmo falso. Exactamente lo que tenía en mente. «Sofía, lo llevamos». «Excelente elección», concordó Sofía, evitando mi mirada. Ella sabía. Esta mujer sabía exactamente lo que los Valverde estaban haciendo, y era cómplice. Mientras Isabela pagaba el vestido con una tarjeta de crédito negra que probablemente tenía un límite de 6 cifras, mi mente trabajaba. No podía revelar mi mano todavía. Necesitaba más evidencia, más tiempo para proteger a Sebastián completamente. «Gracias, Isabela», dije con humildad genuina, porque irónicamente, ella acababa de darme exactamente lo que necesitaba, confirmación absoluta de sus intenciones. «Es un placer», respondió ella, tomando mi brazo con familiaridad falsa mientras salíamos de la tienda. «Ahora, hay un café adorable aquí cerca. Pensé que podríamos tomar un almuerzo ligero y charlar. Realmente quiero conocerte mejor, Carmen. Después de todo, vas a ser mi suegra». «Suegra».
La palabra sonaba como una sentencia de muerte en su boca. Me encantaría, respondí. Pero mientras caminábamos por las calles empedradas del pueblo, Isabela charlando alegremente sobre planes de boda y luna de miel, yo ya estaba 3 pasos adelante en el juego. Tenía evidencia de su conspiración. Tenía sus propias palabras confesando el plan. Y ahora tenía algo más, la certeza absoluta de que no me detendría ante nada para proteger a mi hijo. Si los Valverde querían jugar con fuego, estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer simple en el vestido beige. Y cuando las llamas finalmente los alcanzaran, ya sería demasiado tarde para escapar. El café resultó ser un lugar encantador con mesas al aire libre y vistas a las montañas. Isabela ordenó ensaladas y agua mineral, manteniendo la conversación ligera y superficial mientras yo asentía y sonreía en los momentos apropiados. Pero mi mente estaba en otra parte, calculando, planeando. Porque ahora sabía exactamente qué tipo de personas eran los Valverde. Y sabía exactamente cómo destruirlos. Mientras picoteaba mi ensalada César, observé a Isabela con nuevos ojos. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra cuidadosamente elegida ahora se revelaba como parte de una actuación magistral. Tenía que admitir, con cierta admiración profesional, que era buena. Muy buena. Entonces, Carmen, dijo ella, pinchando un tomate cherry con su tenedor, me preguntaba si te gustaría quedarte unos días más después de que regreses a Madrid. Sebastián y yo pensábamos en llevarte de paseo, mostrarte la región. Más tiempo para solidificar su control, más oportunidades para que Sebastián firmara documentos por error. Eso sería encantador, respondí, pero no quiero ser una molestia. Además, tengo que volver al trabajo. No puedo permitirme tomar muchos días libres. ¿Todavía trabajas? Preguntó Isabela, y había algo genuinamente sorprendido en su tono. Pensé que ya te habrías retirado a tu edad. A mi edad. Tenía 58 años, no 80. Los costos de vida no se detienen solo porque una envejece, respondí con una risa ligera. Además, me gusta mantenerme ocupada. Claro, tiene sentido. Isabela tomó un sorbo de su agua mineral, sus ojos evaluándome sobre el borde del vaso. Sebastián mencionó que trabajas desde casa ahora, ¿verdad? Arreglos de ropa y ese tipo de cosas. Era fascinante cómo torcía en cada detalle. Sebastián probablemente mencionó que trabajaba desde casa y ellos habían llenado los espacios en blanco con sus propias suposiciones. Exactamente, confirmé. Es conveniente. Sin necesidad de desplazamiento. Mi teléfono vibró en mi bolso. Otro mensaje de Patricia. Lo ignoré por ahora. Me imagino que debe ser difícil económicamente, continuó Isabela, su voz goteando falsa preocupación. Especialmente con el costo de los medicamentos y todo eso a medida que envejecemos. Papá tiene un amigo que es médico excelente, si alguna vez necesitas consultas a precio reducido. Ah, ahí estaba. El anzuelo de la caridad, diseñado para hacerme sentir obligada, dependiente. ¡Qué considerado! Dije suavemente. Pero estoy bastante saludable, gracias a Dios. Buena genética, supongo. Isabela asintió, pero pude ver la frustración cruzar brevemente su rostro. Cada intento de posicionarme como necesitada y vulnerable estaba siendo suavemente desviado, y eso claramente la molestaba. Bueno, dijo ella, cambiando de táctica, al menos deja que nos encarguemos de todos los gastos relacionados con la boda. Sería un honor para nuestra familia. Ya sabes, una forma de darle la bienvenida a Sebastián. Darle la bienvenida. O atarlo con obligación financiera. Isabela, dije, poniendo mi tenedor y mirándola directamente a los ojos, puedo ver que tu familia tiene muchos recursos. Y aprecio genuinamente la generosidad. Pero necesito preguntarte algo, de mujer a mujer. Ella se enderezó, alerta. Por supuesto. ¿Realmente amas a mi hijo? La pregunta colgó en el aire entre nosotras como un cuchillo suspendido. Vi el cálculo en sus ojos, la rápida evaluación de cómo responder. Por supuesto que lo amo, dijo finalmente, su mano presionando su corazón en un gesto que habría parecido sincero si yo no supiera la verdad. ¿Por qué preguntarías eso? ¿Por qué? Respondí lentamente,
eligiendo cada palabra con cuidado. He notado que tu familia hace muchas preguntas sobre nuestra situación financiera. Y me preocupa que Sebastián pueda sentir presión para ser alguien que no es. Isabela frunció el ceño, pero había un destello de algo en sus ojos. ¿Respeto? ¿Sorpresa de que la simple Carmen pudiera articular tal observación? Carmen, entiendo tu preocupación, dijo ella, su tono volviéndose más serio. Pero la verdad es que mis padres son protectores. Después de lo que pasamos con Tomás. El cazafortunas, interrumpí. Sí, Cristina me contó. Exacto. Fue devastador para todos nosotros. Por eso son cautelosos ahora. Se inclinó hacia adelante, tomando mi mano sobre la mesa. Pero Carmen, te prometo que mis sentimientos por Sebastián son reales. Él es brillante, talentoso, bondadoso. Todo lo que siempre quise en un esposo. La mentira fluyó de sus labios con tanta facilidad que casi la creí. Casi. Me alivia escuchar eso, dije, apretando su mano antes de soltarla. Porque Sebastián es mi mundo entero. Y haría cualquier cosa por protegerlo. Algo pasó entre nosotras en ese momento. Un reconocimiento mutuo de que ambas éramos mucho más de lo que aparentábamos ser. Dos jugadoras en un juego de ajedrez, cada una evaluando a la otra, buscando debilidades. Lo entiendo perfectamente, respondió Isabela, su sonrisa volviéndose un poco más afilada. Una madre protegiendo a su hijo. Es natural. Mi teléfono vibró de nuevo, más insistentemente esta vez. Disculpa, dije, sacándolo de mi bolso. Podría ser importante. El mensaje de Patricia era urgente, emergencia. Sebastián acaba de firmar documentos preliminares para el proyecto Montenegro. Don Fernando lo interceptó esta mañana en la oficina. Necesitas actuar ahora. Sentí que toda la sangre abandonaba mi rostro. ¿Todo bien? Preguntó Isabela, observándome cuidadosamente. Sí, es solo un problema con un cliente. Mentí, forzando mi voz a permanecer estable. Nada que no pueda esperar. Pero por dentro, mi mente corría a 1000 por hora. Ya lo habían hecho. Ya habían atrapado a Sebastián. Los documentos preliminares serían suficientes para implicarlo legalmente si el proyecto colapsaba. Necesitaba volver a la mansión. Ahora. Isabela, lamento esto, pero ¿podríamos regresar? Me está doliendo un poco la cabeza. Claro, respondió ella, aunque sus ojos me observaban con sospecha. ¿Estás segura de que estás bien? Te ves pálida. Solo necesito descansar un poco, insistí, levantándome de la mesa tal vez demasiado rápido. El viaje de regreso fue silencioso, con Isabela lanzándome miradas preocupadas ocasionales que no podía determinar si eran genuinas o actuadas. Mi mente trabajaba febrilmente, reorganizando planes, calculando opciones. Cuando llegamos a la mansión, Sebastián estaba en el estudio con don Fernando y Rodrigo, todos sonriendo, una copa de whisky en las manos. Celebrando. «Mamá», exclamó Sebastián al verme entrar, su rostro iluminándose. Justo a tiempo. Don Fernando me acaba de ofrecer la oportunidad más increíble. El proyecto Montenegro, dije, y vi la sorpresa en los rostros de los tres hombres al escuchar el nombre salir de mis labios. Sí, ¿cómo lo supiste? Preguntó Sebastián, confundido. Isabela lo mencionó, mentí suavemente, mirando a la joven que acababa de entrar detrás de mí. Ella me devolvió la mirada, una pregunta no formulada en sus ojos. Es un proyecto impresionante, continuó Sebastián con entusiasmo. Condominios de lujo en la costa, completamente sustentables y ecológicos. Será el proyecto definitorio de mi carrera. Sustentable. Ecológico. Cada palabra una mentira más que le habían alimentado. Suena maravilloso, cariño, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Ya firmaste algo? Solo los documentos preliminares, respondió don Fernando antes de que Sebastián pudiera hablar. Contratos de confidencialidad, acuerdos de intención. Nada vinculante todavía. Mentira. Los documentos preliminares serían suficientes para establecer su participación cuando todo colapsara. Entiendo, dije simplemente. Rodrigo me observaba con una expresión que no podía descifrar. Señora Mendoza, debe estar muy orgullosa.
Su hijo está a punto de convertirse en uno de los arquitectos más prominentes de España. Siempre he estado orgullosa de él, respondí, encontrando sus ojos directamente. Sin importar lo que haga o dónde trabaje. Hubo un momento de silencio incómodo, roto por doña Victoria entrando en la sala. Ah, todos están aquí. Perfecto. Quería discutir los últimos detalles de la cena de ensayo de la boda. Carmen, querida, confío en que encontraste un vestido adecuado. Isabela fue muy generosa, respondí automáticamente. Maravilloso. La cena será este sábado, y hemos invitado a algunos amigos de la familia y socios de negocios. Será una excelente oportunidad para que Sebastián haga networking. Doña Victoria sonrió, pero sus ojos eran fríos. Y por supuesto, Carmen, serás nuestra invitada de honor. La madre del novio. Invitada de honor en mi propia humillación pública. Porque sabía exactamente lo que sería esa cena, otra oportunidad para exhibirme como la madre pobre y agradecida, para reforzar la narrativa de que Sebastián estaba siendo rescatado por los Valverde. Estoy ansiosa, dije, porque ¿qué más podía decir? Esa noche, acostada en mi cama en el ala de invitados, escribí a Patricia, es hora de la fase 2. Contacta a nuestro equipo legal. Quiero una investigación completa del proyecto Montenegro iniciada inmediatamente. Y prepara los documentos que discutimos. Los necesitaré para el sábado. Su respuesta fue inmediata. Entendido. Carmen, ¿estás segura de esto? Una vez que reveles quién eres realmente, no hay vuelta atrás. Lo sé, escribí. Pero ya no tengo opción. Firmó los documentos. Si no actúo ahora, lo perderé. Me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando los sonidos distantes de la mansión asentándose. En algún lugar de este edificio de 300 años, los Valverde probablemente estaban celebrando, creyendo que habían ganado. No tenían idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Porque Carmen Mendoza, la humilde costurera, estaba a punto de desaparecer. Y en su lugar, aparecería alguien completamente diferente. Alguien que los Valverde deberían haber investigado más cuidadosamente antes de intentar destruir a su hijo. Los siguientes 2 días transcurrieron en una danza cuidadosamente coreografiada de mentiras y observación. Yo mantenía mi personaje de Carmen la costurera, mientras Patricia y mi equipo en Madrid trabajaban incansablemente reuniendo evidencia. Cada comida con los Valverde, cada conversación casual, cada mirada compartida con Isabela, todo se sentía como caminar sobre vidrio roto. El viernes por la mañana, mientras supuestamente paseaba por los jardines de la mansión, recibí una llamada de mi abogado principal, Eduardo Ramírez. Carmen, dijo su voz grave, tenemos suficiente evidencia para hundir a los Valverde permanentemente. Fraude fiscal, falsificación de documentos ambientales, conexiones con organizaciones criminales. El proyecto Montenegro es solo la punta del iceberg. ¿Qué tan sólido es el caso? Pregunté, mirando alrededor para asegurarme de que estaba sola entre los rosales. Inquebrantable. Tengo contactos en la fiscalía que están ansiosos por proceder. Los Valverde han evadido la justicia durante años con sobornos y conexiones, pero esta vez tienen demasiada evidencia documentada. ¿Y Sebastián? Podemos protegerlo completamente. Eduardo hizo una pausa. Los documentos que firmó lo complican, pero tenemos un ángulo. Si podemos demostrar que fue engañado, que no tenía conocimiento de la naturaleza fraudulenta del proyecto, podemos argumentar que es una víctima, no un cómplice. ¿Podemos? Presioné. ¿O lo haremos? Lo haremos, confirmó Eduardo con firmeza. Pero, Carmen, necesitas convencer a Sebastián de que coopere. Si él sigue defendiendo a los Valverde por lealtad a Isabela. Déjame manejar a mi hijo, interrumpí. Solo asegúrate de que todo esté listo para mañana por la noche. La cena de ensayo. La cena de ensayo, confirmé. Es donde termina todo. Después de colgar, me quedé entre las rosas, su fragancia dulce contrastando amargamente con la situación. Pensar que había venido aquí hace solo 4 días, curiosa y cautelosa. Ahora estaba preparando una guerra. Carmen. Me giré para encontrar a Cristina caminando hacia mí, vestida con ropa deportiva de diseñador que probablemente costaba más que el alquiler mensual que supuestamente pagaba.
Buenos días, Cristina, saludé con mi sonrisa tímida habitual. Te estaba buscando, dijo ella, deteniéndose a mi lado. Quería hablar contigo en privado. Algo en su tono me puso en alerta. ¿Sobre qué? Cristina miró hacia la mansión, asegurándose de que nadie nos observara, antes de girarse hacia mí. Sobre mi familia, sobre lo que están haciendo. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. No estoy segura de entender. Creo que sí, respondió ella suavemente. Carmen, no soy ciega. He visto cómo te observan, cómo evalúas cada palabra antes de hablar. He visto el destello en tus ojos cuando creen que no estás mirando. No eres quien finges ser. Por un momento, consideré mantener la farsa. Pero algo en la expresión de Cristina, una mezcla de culpa y desesperación, me hizo pausar. ¿Y si no lo fuera? Pregunté cuidadosamente. ¿Qué harías? Advertirte, dijo ella inmediatamente. Advertirte que salgas de aquí, que saques a Sebastián antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Cristina cerró sus ojos, respirando profundamente. Porque no eres la primera. Mi familia ha hecho esto antes. Encuentran a alguien vulnerable, alguien con talento que puedan usar, y lo absorben. Lo usan hasta que ya no sirve, y luego lo descartan. He visto a papá y Rodrigo destruir carreras, familias, vidas enteras. ¿Y tú nunca dijiste nada? Pregunté, mi voz más dura ahora. ¿A quién le diría? Respondió ella, lágrimas brillando en sus ojos. Son mi familia. Y cuando eres joven y dependes completamente de ellos, cuando has crecido viendo este comportamiento normalizado. Su voz se quebró. No tengo excusa. Lo sé. Soy cómplice por mi silencio. La observé cuidadosamente, buscando signos de engaño. Pero lo que vi fue genuino. Cristina era otra víctima de los Valverde, atrapada en su red de manipulación. ¿Isabela sabe lo que están haciendo? Pregunté. Cristina asintió miserablemente. Isabela es igual que ellos. Tal vez peor, porque al menos papá y Rodrigo creen que están protegiendo el legado familiar. Isabela simplemente disfruta del juego. Le gusta manipular, controlar. Ese prometido anterior, Tomás, él vio quién era realmente y escapó. Sebastián. Negó con la cabeza. Sebastián es demasiado bueno, demasiado confiado para ver la trampa. ¿Ya firmó documentos? Dije, decidiendo que Cristina merecía honestidad. Lo sé. Vi los papeles en el escritorio de papá. Cristina me agarró el brazo. Carmen, sea quien seas realmente, si tienes recursos, úsalos. Saca a Sebastián de aquí. Planeo hacerlo, respondí. Mañana por la noche, en la cena de ensayo. Sus ojos se agrandaron. ¿Qué vas a hacer? Algo que debí haber hecho desde el principio. Dejar de pretender. Cristina me estudió por un largo momento. ¿Quién eres realmente? Alguien que no debieron subestimar, dije simplemente. Ella asintió lentamente, comprendiendo. ¿Necesitas ayuda? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me ayudarías contra tu propia familia? Porque estoy cansada, respondió Cristina, su voz quebrándose. Cansada de ser parte de esto. Cansada de verlos destruir personas. Si finalmente alguien puede detenerlos. Respiró profundamente. Quiero que sea tú. Evalué sus palabras, su lenguaje corporal, el dolor genuino en su expresión. O era una actriz increíble, o estaba siendo honesta. Hay algo que puedes hacer, decidí. Mañana en la cena, mantén tu teléfono grabando. Audio, al menos. Quiero registrar cada palabra que se diga. Hecho, concordó Cristina inmediatamente. ¿Algo más? Sí. Después de que termine todo, cuando tu familia enfrente consecuencias por sus acciones, tendrás que decidir de qué lado estás. No habrá término medio. Cristina asintió, lágrimas corriendo ahora libremente por sus mejillas. Lo sé. Y ya decidí. Estoy del lado de la verdad, sin importar lo que me cueste. Nos quedamos allí en silencio por un momento, dos mujeres unidas por circunstancias extraordinarias. Luego Cristina se limpió las lágrimas,
Enderezó sus hombros y caminó de regreso hacia la mansión, dejándome sola con mis pensamientos. ¿Cómo habían llegado las personas a esto? ¿A un punto donde estaban dispuestas a traicionar a su propia sangre? Recordé mi propia historia, los días después de que mi esposo muriera, cuando nadie creía que podría mantener el negocio funcionando. Los que apostaron contra mí, los que intentaron comprarme a precio de liquidación, asumiendo que sería demasiado débil, demasiado femenina, demasiado quebrada por el dolor para luchar. Les demostré que estaban equivocados. Y estaba a punto de hacer lo mismo con los Valverde. El resto del viernes pasó en preparativos. Doña Victoria organizó un ensayo de la cena, caminándonos a través del protocolo, los arreglos de asientos, el orden de los brindis. Yo asentía obedientemente, memorizando cada detalle, pero por razones completamente diferentes a las que ella asumía. Carmen se sentará aquí, indicó doña Victoria, señalando una silla cerca del extremo de la larga mesa. Entre la tía Beatriz, que es un poco sorda, y el primo Miguel, que no habla mucho español porque vive en Suiza hace décadas. Pensamos que sería más cómodo para ti. Traducción: te estamos aislando donde no puedas causar vergüenza o hacer preguntas incómodas. ¡Qué considerados!, murmuré. Sebastián parecía incómodo con el arreglo. Mamá debería estar más cerca de mí, protestó. Cariño, intervino Isabela suavemente, tomando su mano, hay protocolo familiar. La tía Beatriz es la mayor, tiene que estar en un asiento de honor. Y además, tu mamá estará bien. ¿Verdad, Carmen? Todas las miradas se giraron hacia mí. Esta era otra prueba. ¿Causaría problemas o sería obediente? Por supuesto, respondí con una sonrisa. Estaré feliz donde sea que me pongan. Vi el alivio en el rostro de doña Victoria, el triunfo apenas disimulado en el de Isabela. Pero también vi la duda creciendo en los ojos de Sebastián. Mi hijo inteligente, finalmente comenzando a notar las grietas en la fachada. Esa noche, Sebastián vino a mi habitación. Tocó suavemente, entrando solo cuando le dije que pasara. Mamá, dijo, cerrando la puerta detrás de él, necesito preguntarte algo. Lo que sea, cariño. ¿Te sientes bienvenida aquí? La pregunta me rompió el corazón. No porque yo me sintiera mal recibida, sino porque mi hijo finalmente estaba viendo lo que había estado frente a él todo el tiempo. ¿Por qué preguntas? Respondí, sentándome en el borde de la cama. ¿Por qué? Se pasó la mano por el cabello, frustrado. Porque he estado notando cosas. La forma en que te hablan. Donde te están sentando mañana. Las constantes referencias a dinero, a estatus, a nuestra supuesta pobreza. Sebastián. Exageré, ¿verdad? Continuó él, su voz quebrándose. Cuando hablaba con Isabela sobre nuestra vida, hice que pareciera que éramos más pobres de lo que éramos. Y ahora ellos te tratan como... ¿Como caridad? Completé suavemente. Él asintió miserablemente. Lo arruiné, mamá. Quería tanto que me aceptaran, que aceptaran mi amor por Isabela, que les di la impresión equivocada. Y ahora no sé cómo corregirlo sin parecer un mentiroso. Me acerqué a él, tomando su rostro entre mis manos como hacía cuando era niño. Sebastián, escúchame con mucha atención. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. ¿Pero yo? Tú fuiste honesto sobre tu amor, interrumpí. Tal vez exageraste algunos detalles económicos, pero eso viene de un lugar de inseguridad que ellos deliberadamente cultivaron. Las preguntas constantes sobre dinero, la evaluación de nuestro valor basado en nuestras cuentas bancarias, eso no es amor, Sebastián. Eso es cálculo. ¿Qué estás diciendo? Preguntó él, aunque en sus ojos pude ver que ya sabía la respuesta. Estoy diciendo que mañana por la noche, durante la cena, vas a ver algunas cosas que te chocarán. Y necesito que confíes en mí, que confíes en que todo lo que hago es para protegerte. Mamá, me estás asustando. Bien, respondí firmemente. Deberías estar asustado. Porque las personas en esta casa no son quienes pretenden ser. ¿Y tú, mi brillante, confiado, bondadoso hijo, estabas a punto de convertirte en su víctima? Sebastián retrocedió, confusión y miedo batallando en su expresión. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando?
Mañana, prometí. Mañana sabrás todo. Pero esta noche necesito que me prometas algo. ¿Qué? Que sin importar lo que pase, sin importar lo que veas o escuches, recordarás que te amo. Que todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Mamá, por favor, solo dime. Mañana, repetí. Ahora vete a dormir. Y Sebastián, agregué mientras él se dirigía hacia la puerta, no le menciones esta conversación a Isabela. A nadie. ¿Entiendes? Él asintió lentamente, todavía confundido, pero confiando en mí de la forma en que solo un hijo puede confiar en su madre. Después de que se fue, saqué mi teléfono y envié un mensaje final a Patricia. Todo listo para mañana. Asegúrate de que el equipo esté en posición a las 7. Y Patricia, agregué, gracias. Por todo. Su respuesta fue inmediata. Vas a arrasar con ellos, jefa. No puedo esperar para ver sus caras. Me acosté en la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Mañana cambiaría todo. Mañana, la mascarada terminaría. Y los Valverde descubrirían que habían jugado con fuego. El sábado amaneció con un cielo despejado que contrastaba cruelmente con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Me vestí con el vestido beige que Isabela había elegido. Me arreglé el cabello en un moño simple y me miré en el espejo una última vez. Adiós, Carmen la costurera. Hola, Carmen Mendoza, CEO. La cena comenzó a las 8. Los invitados llegaron en coches de lujo, socios de negocios, amigos de la alta sociedad, todos vestidos con elegancia calculada. Yo me senté obedientemente en mi lugar asignado, entre la tía Beatriz sorda y el primo suizo, sonriendo tímidamente cuando alguien me hablaba. Don Fernando se levantó para dar el primer brindis. Estamos aquí para celebrar la unión de dos familias, comenzó, su voz llena de falsa calidez. Isabela y Sebastián representan todo lo que es bueno en el mundo: amor, ambición y el compromiso de construir un futuro brillante juntos. Sebastián me miró desde su lugar en la mesa, preocupación evidente en sus ojos. Le sonreí tranquilizadoramente. Y queremos dar la bienvenida especial a Carmen Mendoza, continuó don Fernando, gesticulando hacia mí. Una mujer que sacrificó todo por su hijo, trabajando incansablemente como costurera para darle la educación que merecía. Es una historia inspiradora de superación. Aplausos corteses llenaron la sala. Vi las miradas de lástima, la admiración condescendiente. Era exactamente lo que habían planeado, mi humillación pública como preludio del control total sobre Sebastián. Me levanté lentamente, mi servilleta cayendo al suelo. Todas las miradas se giraron hacia mí. Gracias, don Fernando, dije, mi voz más clara y firme de lo que había sido en días. Por esa introducción tan creativa. Pero creo que hay algunos detalles que necesitan corrección. Doña Victoria frunció el ceño. Carmen, querida, puedes dar tu discurso después de... No, creo que ahora es el momento perfecto, interrumpí, caminando hacia la cabecera de la mesa. Vi a Cristina sacar discretamente su teléfono, comenzando a grabar. Verán, todos ustedes han escuchado una versión de mi historia. La pobre costurera viuda que apenas sobrevivía. Es una narrativa convincente. El problema es que es completamente falsa. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Mi nombre es Carmen Mendoza y soy la CEO y fundadora de Industrias Mediterráneas, una corporación con presencia en 5 países y más de 3,000 empleados. Mi patrimonio neto personal es de aproximadamente 85 millones de euros. Isabela se puso pálida. Rodrigo dejó caer su copa de vino. Don Fernando se agarró del borde de la mesa. ¿Qué? Susurró Sebastián, su rostro una mezcla de shock y confusión. Lo siento, cariño, dije, mirándolo directamente. Te mentí. Pero lo hice para protegerte, porque cuando sugeriste que fingiera ser más pobre de lo que era para impresionar a la familia de Isabela, supe que algo estaba mal. Esto es ridículo, espetó Isabela, recuperando su compostura. Mamá, ella claramente está teniendo algún tipo de crisis. ¿Crisis? Repetí, sacando mi teléfono. Patricia, puedes enviar los archivos ahora. En segundos, todos los teléfonos en la sala vibraron.
Correos electrónicos con archivos adjuntos, contratos fraudulentos, evaluaciones ambientales falsificadas, conversaciones grabadas planeando usar a Sebastián como chivo expiatorio. Esto es imposible, murmuró don Fernando, su rostro perdiendo todo color. ¿Cómo obtuviste? Tengo recursos que ustedes nunca imaginaron, respondí fríamente. Y mientras fingían que yo era una costurera ignorante, mi equipo de abogados estaba construyendo un caso inquebrantable contra ustedes. Fraude fiscal, violaciones ambientales, conexiones con organizaciones criminales. El proyecto Montenegro no es un desarrollo sustentable, es una operación de lavado de dinero. Sebastián miraba su teléfono, leyendo los documentos, su expresión transformándose de confusión a horror. Isabela, dijo él, su voz quebrándose, esto dice que me conociste deliberadamente. Que todo fue planificado. Sebastián, yo puedo explicar, comenzó Isabela, pero su voz sonaba hueca. ¿Puedes explicar este correo?, preguntó él, leyendo directamente de su pantalla, donde le escribes a tu padre diciendo, puedo hacer que se enamore de mí en menos de un mes. ¿Es desesperado y manipulable? Las lágrimas corrían por las mejillas de Sebastián ahora, y cada una de ellas era un puñal en mi corazón. Señora Mendoza, intervino Rodrigo, intentando recuperar el control, estas acusaciones son serias. Espero que tenga evidencia real, no solo documentos falsificados. Tengo algo mejor que documentos, dije, señalando hacia la entrada del comedor. Tengo testigos. Las puertas se abrieron y entraron 3 hombres con trajes oscuros. Eduardo Ramírez, mi abogado, y 2 inspectores de la Fiscalía Anticorrupción. Fernando Valverde, dijo uno de los inspectores, tiene usted órdenes de arresto pendientes por fraude, falsificación de documentos oficiales y asociación criminal. El caos estalló. Invitados se levantaron, algunos intentando salir discretamente. Doña Victoria gritaba sobre abogados y conexiones. Rodrigo intentó escapar por la puerta trasera pero fue detenido. En medio del caos, Isabela se acercó a Sebastián, lágrimas en sus ojos. Sebastián, por favor, tienes que creerme. Empezó como un plan, pero me enamoré de verdad de ti. No, dijo él, su voz fría de una manera que nunca había escuchado. No te creo, y nunca quiero volver a verte. Isabela me miró entonces, rabia reemplazando su desesperación. Esto es culpa tuya. Arruinaste todo. No, respondí tranquilamente. Yo salvé a mi hijo. Ustedes arruinaron sus propias vidas con su codicia. Cristina se acercó, colocándose a mi lado. Mamá, papá, lo siento. Pero tenían que ser detenidos. Doña Victoria miró a su hija menor con horror. Tú nos traicionaste. No, respondió Cristina con voz firme. Finalmente encontré el coraje de hacer lo correcto. Mientras los inspectores sacaban a don Fernando y Rodrigo esposados, me acerqué a Sebastián. Él me miraba con una mezcla de emociones que no podía descifrar. ¿Cuánto de lo que me contaste fue mentira?, preguntó. Nada importante, respondí suavemente. Te amo. Siempre trabajé duro por ti. Eso nunca cambió. Solo omití algunos ceros de mi cuenta bancaria. Debiste haberme dicho. Si te hubiera dicho, ¿habrías aceptado hacerlo? ¿Habrías dejado que fingieras ser pobre? Sebastián consideró esto. No. Probablemente habría insistido en decir la verdad. Exactamente. Y entonces nunca hubiéramos descubierto quiénes eran realmente. Habrías firmado esos contratos, te habrías casado con Isabela, y cuando todo colapsara, estarías en prisión mientras ellos vivían cómodamente con tu sacrificio. Él cerró sus ojos, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Todo era mentira. Todo. No todo, dije, tomando su mano. Tu talento es real. Tu bondad es real. Tu futuro brillante es real. Solo los Valverde eran falsos. Sebastián me abrazó entonces, sollozando en mi hombro como no lo hacía desde que era niño. Y yo lo sostuve, mi hijo brillante y herido, prometiéndome silenciosamente que nunca dejaría que nadie lo lastimara así de nuevo. 3 meses después, los Valverde enfrentaron juicio. Don Fernando y Rodrigo recibieron sentencias de prisión.
Isabela aceptó un acuerdo de culpabilidad a cambio de testimonio contra sus cómplices. Cristina, después de cooperar completamente con las autoridades, comenzó una nueva vida lejos de la mansión, trabajando para una ONG que ayudaba a víctimas de fraude financiero. Sebastián eventualmente se recuperó, más sabio y cauteloso, pero no roto. Abrió su propia firma de arquitectura, especializada en diseño sustentable real. Y yo, bueno, regresé a ser simplemente mamá, aunque ocasionalmente también CEO de una corporación multimillonaria. La mansión de los Valverde fue vendida en subasta para pagar a las víctimas de sus fraudes. El dinero que Sebastián casi ayudó a lavar fue devuelto a sus legítimos dueños. Y yo aprendí que a veces, fingir ser algo que no eres es la única forma de descubrir quiénes son realmente las personas que amas.